Hola, buenos días. Pues de antemano, gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar por acá con ustedes el día de hoy, sobre todo platicando de temas que son tan relevantes, ¿no? Y que muchas veces no tocamos durante la formación como pediatras. Vamos a tocar un poquito el tema de educación sexual y de cómo hablar a las niñas y los niños con sexualidad. Vamos a empezar hablando de un gran mito. Y este gran mito es que siempre muchas veces las personas piensan que las niñas y los niños no tienen sexualidad. Eso es una cosa muy errónea. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos sexualidad. Vamos a definir sexualidad como este conjunto de atributos físicos, sociales y psicológicos que se van a expresar por la identidad y conducta sexual en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. La sexualidad está presente en todas las personas, sin embargo, no se va a presentar y se va a expresar igual en cada etapa de la vida. Y eso es importante que lo tengamos bien en cuenta. Tan sexuales somos las personas desde la concepción, que incluso cuando estamos en el vientre materno y cuando todavía no nacemos, ya nos hicieron un ultrasonido, basándose en cosas que vieron en ese ultrasonido, decidieron que tenemos probablemente un pene o una vulva. Pensando en eso, nos eligieron un nombre e hicieron incluso a veces un baby shower, nos compraron ropa, pues ya sea azul o rosa. Entonces, esto de pensar que las niñas y los niños no tienen sexualidad es bastante erróneo y como que nos hace ir por otro lado. Una forma muy sencilla de explicar la sexualidad es hablar de este modelo holónico de la sexualidad. Este modelo me gusta mucho porque explica la sexualidad como cuatro grandes partes. Y digo partes entre comillas porque en general no son separadas, todas tienen que ver una con la otra. Tenemos primero la reproductividad. La reproductividad está relacionada con la capacidad que tenemos de reproducir. Esto va no solamente con la capacidad de que las personas puedan tener un bebé y que alguien se pueda embarazar y que haya un parto, porque si así fuera de sencillo que los niños nacieran, literalmente yo no tendría trabajo, porque pues, no sería pediatra. Sino que también va relacionado al cuidado que hacemos de nosotros mismos, el cuidado que podemos ejercer sobre los demás e incluso el poder educar a los demás. Tenemos también bueno, algo que me faltó decirles de la productividad es que cuando somos grandes, pues esto se puede ver, ya si decidamos tener o no tener hijos o hijas, pero cuando somos muy chiquitos, esto puede verse, por ejemplo, en niños que estén jugando a la casita, que estén jugando a que cuidan a su hermanito, que juegan, que cuidan a un bebé, todo esto tiene que ver con reproductividad. Tenemos también el género, que el género es una cosa que me fascina. Vamos a definir el género como el conjunto de ideas, actitudes, valores y suposiciones y emociones, percepciones que vamos a construir alrededor del sexo. Y acá hablamos de sexo como la parte biológica. El género va únicamente acerca de lo masculino, lo femenino y todo lo que va alrededor. Muchas veces la gente sale con esta cantaleta o esta idea absurda de, es que luego la gente va a querer decir que son helicópteros, eso no tiene nada que ver. El género solamente va acerca de lo masculino y lo femenino. Tenemos también la vinculación afectiva, que es la capacidad que tenemos las personas de generar sentimientos y de crear los afectivos con los demás, que esto pues cuando estamos chiquitos, nuestro primer grupo social es la familia. Posteriormente pues vamos a la escuela, conocemos amigos, etc. En algún punto si lo decidimos, podemos a lo mejor formar una familia propia. Y tenemos como última parte el erotismo. El erotismo, siempre que escuchamos este concepto, también pensamos en el concepto adulto que tenemos acerca del erotismo. Eh, Siempre pensamos como en las relaciones sexuales que tienen los adultos y no va por ahí realmente. En algún punto va a llegar a eso, pero la realidad es que todas las personas hablamos del erotismo y ejercemos el erotismo cuando simplemente podemos detectar sensaciones corporales agradables. Por ejemplo, aquí si se fijan hay un niño sentado en el pasto viendo una gomita de gusano que está comiendo, no sé qué está comiendo, y está muy contento. Y cuando somos más chiquitos, a lo mejor ese erotismo es que nos acaricien, que a lo mejor vaya al baño, que coma, que mi mamá me dé pecho, todo eso tiene que ver con sensaciones corporales agradables. Y esto es relevante porque hay que recordar que una parte muy importante de la sexualidad es que en teoría tiene que ser placentera cuando somos adultos. Si la sexualidad no es placentera, pues algo no está haciendo y no está saliendo bien. Ahora, explicándoles un poquito de temas de género que es importante que lo comprendamos y que lo platiquemos. Vamos a ver también que este conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que vamos a asignar de forma diferenciada acerca de si somos hombres o somos mujeres. Y esto nos lleva a este gran concepto de la identidad sexogenérica. La identidad sexogenérica está conformada por varias partes. A grandes rasgos tenemos cinco grandes partes. Tenemos de entrada la identidad de género, la expresión de género, el sexo asignado al nacer, la atracción sexual y la atracción romántica. Si se fijan, todas tienen entre sí una línea discontinua. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de que todas están relacionadas la una con la otra, ninguna depende de la otra. Entonces, la combinación que les ocurra de todo esto está aquí puede existir.
La identidad de género, ¿qué es? Vamos a definir la identidad de género como la sensación interna que tiene cada persona acerca de ser hombre, mujer, algún otro género o ninguno de estos géneros. Siempre me gusta platicarles mi ejemplo personal porque creo que es la forma más sencilla de explicarlo. Yo, por ejemplo, me considero hombre, me identifico como hombre. Claramente, si me preguntan a alguien qué eres, pues yo diría hombre. Sin embargo, a lo largo del tiempo he cuestionado muchas cosas las que he aprendido. Y yo en este punto a lo mejor si tuviera que poner mi rayita de hombre no la pondría hasta el final de la línea, sino la pondría a lo mejor como un 95%, porque hay muchas cosas del concepto que yo construí acerca de que era ser un hombre cuando iba creciendo que yo no comparto. Y hay muchas cosas de mi identidad personal que francamente son femeninas con las que estoy muy conforme y muy feliz. Si se fijan, no es una línea que vaya hacia un lado mujer y hacia el otro hombre, sino que son varias líneas separadas porque en realidad todas las personas construimos la identidad de género basándonos en cosas pues, de ambos géneros. Siempre les digo que el género es una experiencia individual que se vive de forma colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si todas las mujeres que están sentadas en este momento viendo esta plática, yo les preguntara qué te hace ser mujer, probablemente todas tienen una respuesta distinta y todas tienen razón, porque yo no sé cómo esta persona vivió su construcción de identidad de género. La construcción de identidad de género se va a vivir a través de, que un poquito lo más adelante, de estereotipos y de vivencias como del género. Y esto pasa a lo largo de la infancia, a lo largo de toda la vida. Probablemente incluso ustedes haya muchas cosas que cuando estaban más pequeños o más pequeñas consideraban que no era adecuado para el género que ustedes se identifican con y que en este momento de la vida pues ya les parece que sí son aceptables y que pueden hacerlo. Tenemos también la expresión de género, que es básicamente el cómo yo decido mostrarme al mundo. Esto va a ser masculino, femenino o con otra identidad de género. También te explico un poquito más de esto. Un ejemplo claro también mío, pues el bigote es una cosa en teoría muy masculina. Sin embargo, yo tengo muchos manerismos, quienes me conocen en persona lo verán, que francamente son femeninos. Con lo cual yo también estoy muy conforme en este momento y pues no pasa nada y estoy muy contento. Pero hay muchas cosas que yo hago que francamente son femeninas, diríamos. Estoy muy seguro que en este momento en la audiencia hay varias mujeres que están sentadas con las piernas abiertas y separadas. Y a lo mejor hay alguna que tenga la pierna cruzada. Esto también tiene que ver con expresión de género, porque usualmente asociamos el que se cruza la pierna con las mujeres y que las piernas estén separadas con los varones. Tenemos lugares, por ejemplo, eso tiene que ver mucho con el lugar en lo que hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, en México, si yo les dijera que un hombre se va a poner una falda, probablemente pensarán que es algo femenino. Pero hay lugares del mundo, como Escocia, en los que las faldas están incluso bien aceptadas y son una prenda masculina muy bien aceptada en la sociedad. Tenemos posteriormente también el sexo asignado al nacer, que esto usualmente se realiza de acuerdo a genitales, eh, ya sea que tenemos un pene, pues dicen que somos varones, tenemos una vulva, dicen que somos mujeres. Hay personas que tienen un desarrollo sexual diferente, en esas personas a veces se utilizan estudios cromosómicos para asignar un sexo y tenemos posteriormente también atracciones sexuales y afectivas. ¿Por qué están separadas? Porque a veces, incluso en salud pública, tenemos este concepto de hombres que tienen sexo con hombres. Porque puede haber personas que pueden sentirse atraídas de forma sexual hacia cualquier género, pero que a lo mejor solo pueden relacionarse efectivamente con un solo género. Entonces, todo esto que está aquí, esto es solo una embarrada, pero pues que sepan que esto existe, que en realidad ninguna identidad es inválida, todas están bien siempre y cuando no le hagan daño a los demás, y pues que tenemos que respetar a cualquier persona que tenga cualquier identidad, y es muy importante. Estas siglas, pues igual son importantes porque estas siglas al final nos hablan de todo el espectro que puede tener la diversidad sexogenérica. Tenemos también este concepto de salud sexual, que la salud sexual es el estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Esta salud sexual requiere un enfoque positivo respecto a la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones y experiencias sexuales, placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. Lo particular de la salud sexual es que para que se logre y se mantenga, necesitamos que las personas conozcan sus derechos sexuales para que estos puedan ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. Y pues tenemos también un segundo concepto, que es la salud reproductiva. Si la salud sexual está relacionada con el derecho a decidir libre y responsablemente sobre aspectos relacionados con la sexualidad, la salud reproductiva está específicamente relacionada con información, educación y medios para decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos e hijas que queremos tener. Si queremos un método anticonceptivo en algún punto y que se adapte a las necesidades de la persona,
y sobre todo también a tener servicios de salud que sean apropiados, que permitan embarazos y partos sin riesgo y libres de violencia obstétrica. Esto nos lleva a un segundo, bueno, tercer gran concepto, la educación sexual. La educación sexual es este proceso de enseñanza y aprendizaje acerca de la sexualidad y de salud reproductiva. Lo importante es que debe estar basado en un currículo, donde se exploran valores y creencias relacionados con estos temas. Una cosa muy importante de la educación sexual es que los primeros valores y creencias que tenemos que explorar son los propios. Si yo quiero dar la educación sexual a una persona antes de la educación sexual, tengo que explorar qué conozco y qué sé acerca de la sexualidad, dónde lo aprendí y por qué creo eso. Porque pues no debo dar información basada en lo que yo creo y lo que yo pienso, no, sino lo que realmente es. La educación sexual particularmente ayuda a que las personas tengan herramientas para manejar su relación con ellas mismas, con sus parejas, comunidades y sobre todo con su propia salud sexual. Una cosa muy relevante de la educación sexual es que usualmente le agregamos un segundo adjetivo, educación sexual integral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una educación sexual que va a ir más allá de los comportamientos sexuales y más allá de la biología. No es únicamente enseñar a las personas el nombre de las partes del cuerpo ni cómo nacen los bebés. También va relacionado con que les enseñemos cosas como, pues, estereotipos de género, igualdad entre hombres y mujeres, que enseñemos también responsabilidad, honestidad. Todo eso tiene que ver con educación sexual. La educación sexual integral puede darse tanto en entornos formales como en entornos no formales, puede darse dentro y fuera del aula, no tiene que ser en la escuela forzosamente y particularmente la consulta pediátrica es un gran momento para la educación sexual y para poner el tema sobre la mesa. Idealmente, tiene que ser científicamente rigurosa, nada que yo me inventé ni que me saqué de la manga. Progresiva y sumativa, esto quiere decir que yo no puedo explicarle a alguien cómo se pone un condón si esta persona no sabe las partes del cuerpo, por ejemplo. Debe ser adecuada a la edad y al desarrollo, porque tan daño puede hacer el no dar una educación sexual como el dar información que no se debe dar en cierto momento y por supuesto pues debe estar basada en un currículo. Y ahora, ¿por qué es importante la educación sexual? Es una cosa que luego preguntamos, ¿no? Y pues los datos nos avalan que tenemos que dar educación sexual más constantemente. Estos son datos lanzados en 2022, 2020, sí, 21. Y pues tenemos que le preguntaron a las y los adolescentes cuántos habían escuchado alguna vez hablar de un método anticonceptivo para no embarazarse. No que supieran usarlo, sino que literal supieran que existían. Y fíjense cómo había un 14% de adolescentes que no sabían que los anticonceptivos existían. Esto nos lleva al conocimiento. Cuando les preguntaron cuántas veces podía utilizarse un condón, fíjense que en el total prácticamente un 10% no se ve que el condón se puede utilizar solo una vez. Y cuando les preguntábamos para qué servían los condones, que uno pensaría que la respuesta correcta es para prevenir embarazos y también infecciones de transmisión sexual, particularmente en el caso de los varones, solamente el 35% dijo la respuesta correcta, en el caso de las mujeres solo el 37% lo hizo. Eso quiere decir que prácticamente 6 de cada 10 adolescentes en México no saben que los condones sirven para prevenir embarazos y también infecciones. Ahora, esto nos lleva a estos otros datos. Hablamos de inicio de vida sexual. De este porcentaje de adolescentes, de esta muestra de adolescentes, prácticamente el 22% de los varones y el 17% de las mujeres, un 20% total, ya habían tenido relaciones sexuales al momento de la encuesta. La edad promedio de inicio de vida sexual en México está cerca de los 15 años. Y usualmente hablamos de edad temprana de inicio de vida sexual cuando esto sucede antes de los 15 años. Hablamos también de que de este porcentaje, un 20% no utilizó un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Uno va a decir, bueno, pues que estaban, no lo planearon, seguro pues no pasó y ya la siguiente vez lo van a utilizar. Y pues, ¿qué creen? La verdad es que no. En realidad esto no funciona así. Me voy a enfocar un poquito más particularmente en el caso de las mujeres, porque son las que más me interesa que tengan educación sexual y que sepan estar a cargo de sus vidas, ¿no? Las mujeres se les preguntó qué método anticonceptivo habían utilizado en su primera relación sexual. Y eso tiene un poquito de truco. 74% utilizó un condón, 10% hormonales, que ese 10% yo creo que es bastante menor, porque en realidad en esta encuesta meten entre los métodos hormonales la pastilla del día siguiente, que para mí no es un método anticonceptivo, es un método de emergencia que no tendría que contarse igual que aquí, porque al final
no habla de planeación. Otro método, y el 20% no utilizó ningún método. Cuando nos pasamos a la última relación sexual, fíjense cómo ese número aumenta hasta el 28.6%. Prácticamente 3 de cada 10 adolescentes mujeres que tienen relaciones sexuales no utilizan métodos anticonceptivos. Si dijéramos son infértiles, pues ahí se quedan, ¿no? Pero el problema es que tienen un tino para embarazarse. Entonces, de estas adolescentes que habían iniciado vida sexual, el 40%, prácticamente 36%, había estado embarazada alguna vez. Esto nos quiere decir que si un adolescente pues, no utiliza anticonceptivos y tiene relaciones sexuales, muy probablemente se va a embarazar. Y de ese 36%, el 43% estaba embarazada al momento de la encuesta. Pues esto nos tendría que alarmar como sociedad. En general, el embarazo adolescente es una cosa relevante y muchas veces cuando hablamos de embarazo adolescente la gente tiende a hablar como de lo que le pasa a los bebés y es como de, no, pues tiene más riesgo de parto pretérmino, tiene más riesgo de infecciones, tiene más riesgo de restricción de crecimiento uterino, que todo esto no tiene tanto que ver con la edad, sino más bien tiene que ver con el mal apego y el mal seguimiento. Y fíjense que esto en realidad no acaba ahí, ¿no? Y el bebé al final, los bebés nacen, usualmente les va bien y usualmente se van a la casa con sus mamás. Pero esto no termina ahí. El problema con el embarazo adolescente es una cosa que también va a replicar todo lo que ya pasó antes y que también va a hacer que la gente siga en la pobreza. Un adolescente que tiene un bebé muy probablemente va a dejar de estudiar. Fíjense, esta encuesta es viejita, de los 2017, no hay una más nueva. Pero como de las y los adolescentes que habían dejado la escuela en algún punto de la vida, cuando llegamos a esta pregunta de si un niño se casó o se embarazó, el 16% de las mujeres dejaron la escuela por eso, cuando esto únicamente le pasa al 3% de los hombres. Y pues es una cosa que también habla de brechas de género que tenemos que también trabajar para que esto no suceda. Ahora, en México desafortunadamente seguimos teniendo tasas de embarazo y de fertilidad bastante altas adolescente. Pues somos el segundo país solamente por detrás de Colombia, de los miembros de la OCDE. Y pues sí se pueden hacer cosas, porque fíjense, por ejemplo, como Islandia, que en el 70 estaba prácticamente igual que México, en este momento ya está muchísimo más abajo. Tenemos también que el dar educación sexual es una gran herramienta para que esto no suceda. Muchas veces la gente tiene miedo de dar educación sexual porque creen que el dar educación sexual va a darle permiso a las y los adolescentes en relaciones sexuales. Y esto es totalmente lo contrario. Cuando se da educación sexual integral en entornos formales, se tiene como una forma real de educación sexual, es mucho más probable que la gente tenga relaciones sexuales después de los 15 años. Fíjense cómo en este estudio, las, tanto hombres como mujeres, en ambos es significativo, habían que recibieron educación sexual de manera formal. Quienes no la recibieron, fue muy marcado que tuvieron relaciones sexuales entre los 15 años. Y ahora, particularmente, ahí voy con eso, ¿no? En el caso de las mujeres que recibieron educación sexual integral de forma formal, también fue mucho más probable que utilizaran un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Lo mismo, luego preguntamos, ¿no? ¿Y a mí qué? O sea, ¿esto qué? La verdad es que como pediatra, eso tenía que interesarnos. Fíjense, este artículo me encanta, lo encontré hace muy poco, es del 70. Y en este artículo les habla de educación sexual en la oficina del médico, ¿no? Hay varias razones del por qué ser pediatras y ser médicos nos ponen en un gran lugar para la educación sexual. Se habla de que cuando los pacientes hablan de educación sexual con los médicos, pues saben que están en un lugar de confianza, saben que se espera que los médicos y los médicos nos acerquemos a estas preguntas de una forma formal y de una forma responsable. Las personas esperan que no les juzguemos. Somos al final una autoridad, siempre pues igual esto de que pues, somos influencers, eso créanselo, siempre le podemos cambiar la vida a la gente en una consulta. Y al final, una cosa relevante es que igual como médicos somos las únicas personas que podemos revisar los genitales de un niño o una niña en un entorno adecuado y confirmarle a esta persona que todas las dudas que tenga acerca de su sexualidad están bien y son normales y que todo está perfecto, ¿no? Hablamos de que hay como 3 áreas muy importantes que tenemos que trabajar antes de la educación sexual. Y son cosas que yo espero que ustedes vayan aprendiendo con el paso del tiempo. Lo primero es la actitud personal acerca del tema. Yo no puedo dar educación sexual si yo tengo tabús acerca de sexualidad. Si a mí la sexualidad me incomoda, yo no soy la mejor persona para dar educación sexual. Porque la gente, y particularmente las y los adolescentes, cuando hablamos de educación sexual y se dan cuenta que estamos incómodos, dejan de hablar del tema.
Entonces, es una. De ahí tenemos la habilidad para hablar del tema y sobre todo con quién hacerlo. Esta habilidad para hablar del tema es una cosa que se adquiere con el tiempo y con la práctica. Yo no espero que en la primera vez que hablen de educación sexual con alguien lo sepan hacer perfecto, porque eso no va aprendiendo sobre la marcha. Evidentemente yo tampoco nací sabiendo y tampoco nací siendo experto en educación sexual. Para esto pues llevé formación y sobre todo todavía hay momentos en la historia, a pesar de que luego muy seguido, en el que de repente también meto la pata, porque todos metemos la pata. Y el con quién hacerlo, ¿a qué voy con esto? Que no es lo mismo cuando tenemos un paciente de 16 años a quien muy probablemente tengo que hablarle directamente a esa persona acerca de educación sexual, que a lo mejor cuando estoy con un niño de 3, porque puede que le pregunte algunas cosas al niño, pero muy seguramente con quien tengo que hablar del tema acerca de la sexualidad es con sus papás para explicarles qué es normal y qué no es normal y qué pueden hacer en la casa. Y particularmente, pues tengo que tener conocimientos del tema para saber qué explicar y qué no explicar. Ahora, pues esta se me fue y justo pues es importante también porque aparte de que nos ayuda a prevenir las relaciones sexuales de forma temprana, también es prácticamente la única forma que tenemos para prevenir el abuso sexual infantil. Se ha visto que quienes reciben educación sexual integral es mucho menos probable que sufran abuso y también es probable que cuando están sufriendo abuso se den cuenta antes y puedan denunciar y puedan pedir ayuda. Ahora, cuando llegamos con los niños de edad preescolar, una pregunta como muy común es, ¿a qué edad empiezo a dar educación sexual? La verdad es que no hay una edad. Yo les diría que la respuesta es ayer. Si una mamá les pregunta de, oye, ¿cuándo le hablo? Ayer, le hablabas ayer. Porque siempre hay cosas que podemos dar acerca de educación sexual. Educación sexual integral, luego muchos papás piensan como de, nunca le he hablado a mi hijo de sexualidad. Pero cuando les preguntas cosas, sí lo han hecho. Simplemente no están conscientes de que eso es educación sexual también. ¿Y a qué voy con que todo puede ser educación sexual? Simplemente al que un bebé en la casa, cuando le vas a cambiar el pañal, le digas de, oye, bebé, te voy a cambiar el pañal. Evidentemente no le vas a pedir permiso porque no te va a decir, sí, mamá, cámbiamelo. Pero el acostumbrarnos a hacerlos parte de las cosas que tienen que ver con su cuerpo es una parte muy importante de prevención del abuso también. Cuando llegamos a la etapa preescolar, pues primero tenemos que saber qué es normal. Cosas que son normales en esta etapa de la vida es que los niños y las niñas tengan curiosidad del cuerpo ajeno, que quieran a lo mejor ver y tocar los genitales de los demás, que de repente se quieran asomar en el baño, ver qué están haciendo su papá o su mamá, que quieran ver cómo se baña la gente, que a lo mejor jueguen en la escuelita y se revisen o al doctor y se revisen con sus primitos los genitales, eso es totalmente normal. Ahora, estas son conductas que suelen ser infrecuentes y que rara vez persisten. Si todo el tiempo un niño o una niña está haciendo esto únicamente o deja de hacer cosas que disfrutaba antes por empezar a hacer esto, eso no es normal de ninguna manera. También si, por ejemplo, tengo una niña de 4 años que quiere poner sus genitales en la boca de alguien más o que quiere poner su boca en los genitales de alguien más, eso tampoco es normal de ninguna manera. Si tengo un niño que quiere juntar sus genitales con los de alguien más, eso tampoco es normal de ninguna manera. Es una curiosidad de quiero ver cómo está esto, ok, a lo mejor lo toco, a lo mejor quiero tocarlo y hasta ahí. Pero siempre que tengamos cosas que son persistentes o que no son conductas que nos esperaría de un niño o una niña, hay que prender flechitas porque eso puede ser una bandera roja de abuso. Importantísimo en esta etapa de la vida, conocer partes del cuerpo, que sepan cómo se llaman partes del cuerpo de forma correcta. Si un niño sabe cómo se llaman los ojos, la boca y la nariz, también tiene que saber que el pene se llama pene, que los testículos se llaman testículos. Evidentemente, si en la casa le quiero decir pajarito, pilín, cola, le puedo decir así. Pero si yo a ese niño le pregunto, oye, Juanito, ¿cuál es tu pene? Tendría que saber decirme cuál es su pene. Siempre que eso suceda. El lenguaje debe ser apropiado, por supuesto, todo el tiempo. Empezar también a explicar un poco acerca del consentimiento, que sepan que nadie les puede tocar sin su permiso y que siempre que alguien les vaya a revisar tiene que estar ahí papá y mamá. En la consulta también esto es relevantísimo que lo hagamos dentro de la consulta, que antes de revisarlos les expliquemos. Por supuesto, no lo voy a preguntar a un niño como de, oye, ¿te puedo inyectar? Porque me va a decir que no. Entonces, no pregunten y no pidan consentimiento en cosas que no podemos, que no son negociables. Lo que sí pueden hacer a lo mejor ahí es decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo que ponerte una vacuna, pero puedes elegir si quieres que te cargue tu mamá o quieres que te agarre la mano. Eso sí se puede hacer. Partes públicas y partes privadas, que es relevantísimo también que lo hablemos. Las partes públicas son las que a lo mejor enseñas cuando vas a la playa o las que no tapas el traje de baño. Las partes privadas son las partes que le tapan el traje de baño. Las partes públicas se pueden enseñar en lugares públicos, las partes privadas únicamente en lugares privados, como el baño o tu cuarto. Y esto practicarlo constantemente. Las reglas tienen que ser claras y para todo el mundo todo el tiempo. Yo no puedo decirle al niño no te puede tocar nadie y yo en la casa jugando estar navegando a cada rato, porque eso es incongruente y eso no tiene mucho sentido. Una forma muy sencilla de prevención del abuso, que es una cosa que una herramienta bastante útil para los papás y también para uno como médico, es esto del no go tell, que es una cosa muy gringa, pero
está pensada para niños pequeños, ¿no? Lo primero que decimos y que explicamos es que si alguna vez alguien te hace algo que te hace sentir incómodo, te toca sin tu permiso, te lastima, lo primero que tienes que decir es no, te vas a un lugar seguro y se lo cuentas a un adulto en quien confíes. Todos recuerdan, por supuesto, esta campaña de mucho ojo que tuvo Televisa muchos años que estaba por Chabelo, y esto está basado literalmente en esto. La única cosa que yo le veía mal a Chabelo es que ellos siempre decían, cuentas lo que más confianza le tengas, lo cual no es tan correcto, porque si la persona en quien más confío es mi hermanito de 5 años, puede que en lugar de una víctima hayan dos. Entonces, se lo cuentas a un adulto en quien confíes. Es muy normal que en este momento de la vida surjan dudas y que tengan preguntas acerca de mil cosas. Si vamos a contestar preguntas de educación sexual, lo primero que tenemos que preguntar es, oye, ¿y por qué me preguntas eso? ¿De dónde salió esta pregunta? Posteriormente, hacer un sondeo acerca de qué información tiene la persona, qué cree la persona que es la respuesta correcta de la pregunta. Y una vez que tengo todo esto, ya decidir yo como adulto qué información les quiero dar en ese momento. Cosas relevantes es que no hay que decir mentiras nunca. Ahorita voy para allá. Cuando llegamos a la etapa escolar, pues ya es más complejo porque suelen tener un poquito más interés en lo que hacen los adultos. A veces esto, las preguntas se pone muchísimo más constante, es más probable que tengan pláticas con amigos y con el internet y que tengan información que a lo mejor no decimos en la casa. Entonces aquí es cuando particularmente se vuelve importante que preguntemos qué saben antes de responder. Ya a los 8 o 9 años, pues ya tenemos un poquito más afianzado este concepto de la moral, hay cosas que les dan un poquito más de pena y aún así empiezan a interesarse y a tener como preguntas acerca de las relaciones que tienen los adultos y acerca de lo demás, ¿no? Creo que todos recordamos a compañeritos o gente que a los 8 o 9 años ya tenía novio o tenía novia. Antes de regañar a un niño o una niña porque creen que tienen novia, porque les dijeron que tienen novia, siempre pregúntenles qué concepto tienen acerca de un novio o una novia, para qué lo quieren, qué creen que significa eso, porque el explorar y el tener conversaciones es lo que hace que la educación avance también. En este punto de la vida, por supuesto, tenemos también que seguir hablando acerca del consentimiento. Y particularmente tendríamos que empezar a hablar acerca de la pubertad. Y eso es relevantísimo que hablemos de la pubertad. Sabemos que la edad mínima de inicio de la pubertad en el caso de las niñas son los 8 años, en el caso de los varones son los 9 años. Entonces, si hay gente que va a empezar con la pubertad entre los 8 y los 9 años, tendríamos que hablar de esto antes de que les pase. Es muy absurdo, a mí siempre me pareció muy absurdo que se hable de la pubertad en los libros de ciencias naturales de quinto de primaria. O sea, en quinto de primaria hay niñas que ya están menstruando. No es justo que esto se hable este momento de la vida. Y pues justo volviendo al tema, pues tocó la menstruación, ¿no? La menstruación es una cosa que absolutamente todas las personas, independientemente del género o del sexo, tendríamos que conocer. En el mundo, más del 50% de la población son mujeres. Entonces, eso quiere decir que estadísticamente más del 50% de la población mundial va a menstruar alguna vez. Entonces, no tenía por qué haber una razón para que la menstruación sea un tabú y para que las niñas se pena menstruar. Hay manuales que se pueden utilizar y que están en internet si quieren aprender un poquito más de menstruación. UNICEF tiene, y esa es la segunda versión de este manual sobre salud menstrual. Hay uno que está dirigido a niñas, niños y adolescentes y también tienen uno que está dirigido a quienes van a dar la educación. Ese les recomiendo que le echen una ojeada y que lo revisen. Es bastante, bastante bonito. Son como 140 páginas, pero está muy sencilla la lectura. Y pues cuando llegamos como adolescentes, el tema se pone un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia las cosas son distintas porque así como podemos tener una persona de 14 años que sabe muchísimo de sexualidad y cosas que no quisiéramos que supiera en ese momento, puede que tengamos a alguien de 16 que no sabe absolutamente nada. Entonces, aquí es cuando también se vuelve todavía más relevante hacer una exploración de qué información tienen y conocen antes de darles información. Particularmente hablando con adolescentes, es relevante que aprovechemos siempre el momento para dar la sexualidad. Cualquier momento es ideal. Si son papás, puede ser un momento muy ideal y eso como contárselo igual a ellos, ¿no? Cuando vayan en el coche, cuando estén cocinando, momentos en los que no tengan que verse la cara físicamente, porque yo al sol de hoy no he conocido a un adolescente que le gustara la sexualidad con sus papás. Eh, Hacerlo, por supuesto, pronto y de forma frecuente. Ser honestos, no hay que engañar ni decir mentiras. Ser directos con la información, no darle vueltas. Los adolescentes son muy, muy perspicaces y cuando uno no está cómodo con lo que está diciendo y le está dando vueltas, se dan cuenta. Tiene que ser centrado en el bienestar. ¿A qué voy con esto? Que si voy a dar educación sexual, tiene que ser siempre, siempre, siempre positiva. La sexualidad no es mala y no hay que fiscalizar la sexualidad, ¿no? Hay mamás de repente nos ha tocado, ¿no? Que dicen, no, es que yo todo el tiempo le hago a mi hija sexualidad y todo el tiempo le hago a mi hija sexualidad y platicamos, etc., pero cuando hablas con la muchacha, pues te das cuenta que cuando hablaban de sexualidad, todo el tiempo era luz negativa.
todo el tiempo era de que la niña le contó a su mamá de, oye, mamá, es que fíjate que mi amiga de 16 años empezó vida sexual. Y la mamá de, ay, híjole, qué horror, qué bueno que tú eres así. Por supuesto, si uno es negativo acerca de las cosas que pasan, esta persona cuando tenga un problema no te lo va a contar. Entonces uno tiene que ser centrado siempre en el bienestar. Por supuesto, conocer límites propios. Si me siento muy incómodo con el tema, no sé qué decir, no sé qué hacer, aparte de que siempre puedo pedir ayuda, no está de más referir al paciente o a los papás o a la familia con alguien que sí se sienta cómodo con el tema. O sea, no pasa nada, de verdad, no tengan miedo de referir a la gente también. O sea, sí me interesaría, por supuesto, que todo el tiempo la gente aprenda acerca de estas cosas y que ustedes puedan hacerlo, pero si en algún punto no se sienten cómodos con el tema, refieran a la gente para que obtengan la mejor información. Dentro del trabajo con adolescentes tenemos herramientas de tamizaje de riesgos psicosociales, como el HEADS y el SHADES. A mí me gusta el SHADES, se puede usar ambas. Estas herramientas no son cuestionarios, son herramientas para guiar una entrevista, ¿de acuerdo? El Shades, por ejemplo, pues incluye todo esto, hablamos como de fortalezas de la escuela, del hogar, actividades, sus sustancias, etc. Y en algún punto tocamos el tema de la sexualidad. Estas son preguntas que se tienen que hacer con el paciente y los pacientes a solas. Cuando trabajen con adolescentes, por supuesto, todo el tiempo es importante que saquen a los papás. ¿Cómo sacan a los papás? Así. Oye, fíjate que en todas mis consultas tengo un espacio a solas con mis pacientes, no porque hablemos de nada malo, sino porque hay cosas que es sencillo hablar sin tus papás presente. Explicar, por supuesto, que existe consentimiento y que existe consentimiento y confidencialidad, que lo que se habla en la consulta se queda entre nosotros y, por supuesto, cumplirlo. No puedo decirle a un adolescente, no le voy a decir nada a tus papás y apenas se vaya a contarle a todos los papás porque eso no es así. Y explicarle siempre que si en algún punto su vida, por supuesto, está en riesgo, tenemos que pedir ayuda. Dentro de la parte de sexualidad, este interrogatorio, pues podemos hacer preguntas como el ¿te gusta o te ha gustado alguien? Énfasis en alguien, no asuman que la gente es heterosexual. Si le preguntan a un adolescente homosexual, oye, ¿tienes novia? Te va a decir que no y ahí se va a acabar la conversación. Entonces no hagan eso, pregúntale, ¿te gusta alguien? ¿Qué experiencias sexuales han tenido? Hay que ser explícitos. Hay gente que luego cree que el sexo anal no es tener relaciones sexuales o que el sexo oral no es tener relaciones sexuales, entonces explícitos todo el tiempo. Pregunten específicamente. Lo que yo hago es, por ejemplo, irme de menos a más, ¿no? De, oye, ¿alguna vez te has agarrado de la mano con alguien? ¿Alguna vez te has besado con alguien en la boca? ¿Alguna vez te has abrazado con alguien? ¿Alguna vez te has tocado con alguien por encima de la ropa? ¿Alguna vez te has tocado por alguien por debajo de la ropa? Y ya de me voy como subiendo a relaciones sexuales. Por supuesto, también en este punto podemos hablar de cosas como identidad de género, orientación sexual, si les gustan las niñas, los niños, ambos. Y una cosa relevante de esto es que tenemos que hacerlo de forma rutinaria. Una vez que ustedes hacen esto de forma rutinaria en todas sus consultas, se les va a hacer muchísimo más sencillo empezar a preguntarlo de forma constante. Si esta persona nos dijo ya que ha tenido relaciones sexuales, tendríamos que hacer una historia sexual. El CDC y los CDC recomiendan que las historias sexuales tengan 5 P's. Esta es una modificación que yo hago, donde agrego una sexta P. Preguntamos acerca de las parejas que han tenido. No es tan relevante el número de parejas sexuales que han tenido como el tipo de parejas que han tenido. Puede que yo tenga enfrente a una persona que ha tenido 4 parejas sexuales, pero que es 4 parejas sexuales, sabe quiénes son y se ha cuidado de forma constante y han sido parejas estables. Pero que tenga una persona que ha tenido una sola pareja sexual, pero que esa pareja sexual fue una persona que conoció ese mismo día, que no sabe cómo se llama, no se cuidó con nada y que no la va a volver a ver. ¿Qué prácticas se han realizado? Que fue lo que les decía anteriormente. ¿Con qué se han protegido para ITS? Recuerden que los preservativos no son la única forma de prevenir ITS. También para ciertas poblaciones tenemos al alcance cosas como PrEP, que es la profilaxis por exposición para VIH, y Doxipep, que también es una profilaxis post-exposición para otro tipo de ITS con oxiciclina. Si han tenido ITS previamente, porque al final una ITS previa te pone en riesgo mayor de tener una ITS después. CDC pone en su quinta P planes de embarazo. La verdad es que nosotros ponemos protección de embarazo porque yo no espero que nadie de los 16 años esté planeando embarazarse. ¿Con qué se están cuidando para un embarazo? Recordar que en el caso de las adolescentes y los adolescentes, idealmente tendríamos que, si tienen vida sexual activa, asegurar que tengan un método anticonceptivo de larga duración reversible. ¿Como cuáles? Como un implante subdérmico o un dispositivo intrauterino. Son los ideales todo el tiempo. Y por supuesto, si las relaciones han sido placenteras. Porque si tengo enfrente a una persona que ha tenido relaciones sexuales durante 2 años constantemente y ninguna ha sido placentera, híjole, algo no está bien y hay que revisar qué está pasando. Tenemos esta cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, es relevante que la conozcan, pues tenemos cosas como el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el cuerpo y la sexualidad, el derecho a ejercer y disfrutar plenamente la sexualidad, a manifestar públicamente el afecto, a decir con quién se relacionan de forma afectiva, erótica y social, a que la privacidad se respete,
a que, pues, a la vida, por supuesto, y a integridad física, psicológica y sexual, a decidir de manera libre e informada sobre su vida reproductiva, a la igualdad de género, a vivir libres de discriminación, a que la información que les demos sea actualizada, veraz, completa, científica y sobre todo laica. Es relevantísimo que en general esos prejuicios no se interpongan con la educación sexual, a la educación integral en sexualidad, a servicios de salud sexual y reproductiva, a la identidad sexual y también a participar dentro de políticas públicas. Es relevante que escuchemos a las y los adolescentes particularmente. En México, pues tenemos programas que están dirigidos específicamente a la atención de la adolescencia y tenemos desde hace varias décadas estrategias nacionales para prevenir el embarazo adolescente. Particularmente dentro de la norma oficial mexicana 047, que es la atención a adolescentes, tenemos algo que se llama el apéndice normativo. El apéndice normativo es un apéndice que nos permite otorgar consejería sobre salud sexual y reproductiva a adolescentes en la presencia de sus papás. Eh, Muchas veces como que a la gente le da miedo hablar de esto con los adolescentes, ¿no? Porque y si el papá se enoja y no sé qué, a ver, punto número uno, siempre acuérdense que sus pacientes no son los papás. Los papás pagan cuando es la prueba y los papás son quienes llevan a la gente a la consulta. Pero tu paciente no es el papá. Sí trabajamos con la familia, por supuesto, y es relevante que la familia esté también contenta de acuerdo a muchas cosas, pero nuestros pacientes son las y los adolescentes y las niñas y los niños. Entonces, a quienes tenemos que cuidar es a estas personas. Entonces, no tengan miedo. Si algún punto, alguna vez en la vida quieren como un marco legal que les sepan que les protege, esto está aquí. En México, la verdad es que tenemos un marco legal bastante adecuado para esto. Una vez más, a lo de los anticonceptivos, relevante que deseamos que sean métodos que no dependan de que se acuerden de utilizarlos. Idealmente también tenemos que tener algo que se llama doble protección, que es que además de utilizar un método de larga duración reversible, también utilizo un método de barrera que les ayuda a prevenir ITS. Y pues, concluyendo de forma muy veloz, educar en la sexualidad debe hacerse de forma constante en todas las etapas de la vida. Es relevantísimo que antes de la educación sexual conozcamos y analicemos las ideas propias. Y por supuesto que si en algún punto no sé qué hacer, siempre es válido pedir ayuda a reconocer límites propios. No tengan miedo a la sexualidad, es una cosa muy relevante, muy importante. La vivimos todos los días de la vida y mientras más herramientas le demos a las niñas, niños y adolescentes para cuidarse, pues más sanos van a estar. Listo. Gracias. Material que recomiendo. Fíjense en estos dos. Este es un libro que ahorita el tiraje está agotado, pero es bastante sencillito, lo vendían en Amazon. Tanto la Academia Americana de Pediatría como Planned Parenthood International tienen mucha información que está pensada tanto para papás como para adolescentes y para proveedores de servicios de salud. Y particularmente esta segunda plataforma que se llama Maze tiene videos de educación como de salud en general, pero está muy enfocado en salud sexual y reproductiva. Entonces, chequen esta plataforma, me encanta. Y ya, mis datos de contacto, lo que necesiten, siempre estoy a la orden, a veces tardo en contestar, pero siempre respondo mensajes, etc. Muchas, muchas, muchas gracias.